Listo. Entonces, en la clase de hoy vamos a resolver solo ejercicios de límites y tal vez ya empezar con continuidad si el tiempo nos da. Entonces, vamos a empezar con un ejercicio de un examen. Es un examen de primer bimestre. A mi parecer es 2 estrellitas, no es tan complicado, únicamente tenían que acordarse de los infinitésimos equivalentes. Entonces, la idea de este ejercicio va a ser reforzar infinitésimos equivalentes, ¿sí? Entonces, nos dice calcule el siguiente límite, ya saben, siempre les ponen eso, sin emplear regla de Bernoulli y L'Hopital, que a pesar que no la conocen, lo que les dicen es que no apliquen una regla que involucra derivadas. Sí, que solo resuelvan el límite como tal. Entonces, para resolver este límite, vamos a poner... ¿Pasó algo, chicos? Parece que se unieron más. Con todo, cualquier pregunta me avisan, ¿sí? Entonces, para resolver este límite, simplemente, bueno, primero vamos a copiarlo de nuevo, el límite cuando x tiende a 0 de la arcotangente de 2x al cuadrado más 3x, y esto dividido para el seno de 3x al cuadrado más x, ¿sí? Y vamos a calcular todo este límite de aquí. Entonces, para calcular este límite, lo que vamos a hacer, chicos, ya de lejos, esto se ve a leguas, chicos, que van a poder aplicar infinitésimos equivalentes, ¿sí? Únicamente lo que tienen que hacer es construir los infinitésimos, ¿sí? Entonces, lo que nos vamos a centrar aquí va a ser en multiplicar por numeritos que nos ayuden a construir estos infinitésimos equivalentes, ¿sí? Entonces, fíjense que para el de acá arriba, para yo construir infinitésimo equivalente, yo para la arcotangente necesitaría tener una expresión algo así. Únicamente lo voy a poner acá como borrador, ¿no? Una arcotangente, 2x al cuadrado más 3x. Lo que yo necesitaría sería acá abajo también tener un 2x al cuadrado más 3x. ¿Por qué necesitaría eso? Para hacer un cambio de variable, y igual a todo esto de aquí, 2x al cuadrado más 3x. Y si se pueden dar cuenta, cuando x tiende a 0, y también va a tender a 0, porque se reemplaza aquí 0, ¿no es cierto? Y 0, y nos va a quedar que y también tiende a 0, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí ya tendríamos un infinitésimo equivalente. Y ya podríamos decir que todo eso es 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a construir eso? Pues simplemente vamos a multiplicar tanto el numerador, porque recuerden que no podemos alterar nuestra expresión. Entonces, en el numerador también deberíamos multiplicar por esto, por 2x al cuadrado más 3x. Entonces, tanto al numerador como al denominador vamos a hacer ese tipo de análisis. Vamos a hacer en la parte de aquí y vamos a hacer en la parte de aquí. Entonces, recordemos un poquito cuáles eran los infinitésimos que vimos en la clase anterior. Y aquí está. Recuerden, teníamos la arcotangente también, que no la hemos usado, me parece, hasta ahora. Y el seno, que ya es bastante obvio porque es bastante usado. El seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es 1, ¿cierto? Recordemos que tenemos para el seno, para la tangente, para el arcoseno y también para la exponencial menos 1. ¿Sí? La función exponencial menos 1, dividido para x, ¿cierto? Eso es igual a 1. Listo. Entonces, vámonos a la clase ya. Y esta es la idea, chicos, ¿sí? Esta es la idea de lo que vamos a hacer. Entonces, para hacer eso, vamos a ir resolviendo ya de una manera más ordenada, ¿no? Entonces, tenemos aquí que esto es igual al límite cuando x tiende a 0. Vamos a dejarlo al límite todavía por acá afuera de la expresión. No lo vamos a meter aún porque vamos a hacer el trabajo que tenemos que hacer acá adentro, ¿cierto? Entonces, tenemos esta arcotangente de 2x al cuadrado más 3x, ¿sí? Y todo esto vamos a multiplicar por un 1 conveniente, ¿sí? Para construir nuestro infinitésimo equivalente. Este 1 conveniente va a ser un 2x al cuadrado más 3x sobre 2x al cuadrado más 3x. Es el 1 que nos va a convenir multiplicar aquí para tener el denominador ya formado, ¿sí? Y lo mismo en la parte de abajo. Tenemos aquí el seno de 3x al cuadrado más x y vamos a multiplicar igual por un 1 conveniente, ¿sí? Cuéntenme cuál va a ser el 1 conveniente aquí. Cualquiera. 3x cuadrado más x. Ajá, 3x cuadrado más x.
Listo. Entonces aquí también dividimos para 3x al cuadrado más x para no alterar nuestra expresión. ¿Le ven? Multiplicamos por 1 arriba y por 1 abajo prácticamente. Como multiplicamos por 1, pues no pasa nada con la expresión, ¿cierto? Ahora sí, vamos a hacer ya el trabajito de repartir el límite. Recuerden que el límite de un cociente era igual al límite del numerador sobre el límite del denominador, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el límite cuando x tiende a 0 de la arcotangente de 2x al cuadrado más 3x dividido para a 2x al cuadrado más 3x y esto multiplicado por 2x al cuadrado más 3x. ¿Qué es lo que hice? Únicamente repartí el límite y además ya lo voy expresando de la manera en la que me va a convenir expresarlo, ¿cierto? Listo. Entonces, en la parte de acá abajo, bueno, aquí tenemos el límite de todo esto de aquí, ¿cierto? Ya. Y en la parte de abajo, pues hacemos exactamente lo mismo, pero con el seno y con la expresión que tenemos para el seno, ¿no es cierto? Es lo único que va a cambiar. Entonces, el límite cuando x tiende a 0, ¿de qué? Del seno, perdón, del seno de 3x al cuadrado más x, y esto dividido para 3x al cuadrado más x. Y esto multiplicado por 3x al cuadrado más x, ¿sí? Entonces, tenemos toda esta división, ¿cierto? Ahora cuéntenme, ¿cuál sería el siguiente paso? El cambio de variable. ¿Mande? Hacer cambio de variable. Ya, pero recuerda que todavía tenemos que sacar el límite de todo esto. Tú para el cambio de variable vas a trabajar específicamente con esto. Recuerda que ya vimos cómo nos queda el cambio de variable más o menos. Recuerda que nos quedaba que cuando x tiende a 0, y tiende a 0. Yo todavía no haría el cambio de variable en general, porque recuerda que tenemos, mira estas partes de acá. Y si y tiende a 0 y y es igual a todo esto de aquí, entonces aquí vamos a tener un 0 sobre otro 0 y no nos habremos quitado la indeterminación que había, que por cierto no la mostramos. Pero aquí recuerden que si reemplazábamos el x acá adentro, miren, 0 más 0 nos daba la arcotangente de 0 y eso es 0. Y acá abajo nos daba la tangente de 0, porque teníamos 0 más 0, nos daba arcotangente de 0 sobre seno de 0, que eso es 0 sobre 0. Sí, no mostramos esa indeterminación, pero había esa indeterminación. Teníamos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Sí? Lo primero que hay que hacer, chicos, para evitarnos seguir teniendo la indeterminación 0 sobre 0, es repartir el límite dentro de esa multiplicación. ¿Ven? Recuerden que el límite de un producto es igual al producto de los límites. ¿Sí? Podemos hacer eso, también podemos hacer otra partita, pero ya les voy a indicar. Listo. Entonces, esto va a ser igual a... al límite de todo eso que está acá arriba, cuando x tiende a 0, de la arcotangente de 2x al cuadrado más 3x sobre el límite, perdón, sobre 2x al cuadrado más 3x, ¿no? Y todo esto está sobre el otro. Voy a separar, chicos. No, todo esto está aquí. Listo. Y en la parte de acá abajo tenemos el límite cuando x tiende a 0 del seno de 3x al cuadrado más x sobre 3x al cuadrado más x. ¿Listo? Y aquí, chicos, voy a multiplicar por estos otros límites. El límite cuando x tiende a 0 de 2x al cuadrado más 3x y esto sobre, perdón, por eso no me gusta hacer directo.
sobre el límite cuando x tiende a 0 de 3x al cuadrado más x. Sí, entonces tenemos esos límites de ahí. Tenemos que resolver esos límites, ¿no es cierto? Y ahora sí, ya podríamos hacer el cambio de variable, ¿sí? Fíjate, ya tenemos los límites ahí donde los queremos, ¿sí? Los tenemos justo donde los queremos. Entonces, aquí habría que hacer, ¿cuántos cambios de variable? Cuéntenme. 2. ¿Cuál sería el primer cambio de variable? Cuenten. Que ya es igual a 2x al cuadrado más 3x. Exactamente, 2x al cuadrado más 3x. Y aquí tenemos que si x tiende a 0, ¿a dónde tiende y? 0. A 0 también, ¿no es cierto? Y de una vez hagamos cambio de variable, vamos a ponerle 1. Y podemos ponerle el segundo cambio de variable aquí también. ¿Cuál sería el segundo cambio de variable? En 3x al cuadrado más x. Exactamente. Sería que una variable z es igual a 3x al cuadrado más x, ¿sí? Y si x tiende a 0, y tiende a ¿dónde? A ser A igual. z, perdón. Z tiende a 0 igual, ¿no es cierto? Listo. Entonces, al hacer estos cambios de variables, ya podemos continuar resolviendo esta parte de acá arriba y nos va a quedar que esto es igual al límite cuando y tiende a 0 de la arco tangente de y sobre y. ¿Lo ven? Y esto está dividido para ¿qué? Cuéntenme. Con el cambio de variable ya. Límite de seno de. A ver, seno de z Ajá, sobre z. ajá. Límite cuando z tiende a 0 del seno de z sobre z. ¿Listo? Y ahora vamos a multiplicar. Y fíjense, chicos, lo que voy a hacer aquí. Aquí tenemos estos dos límites repartidos en el cociente, pero nosotros sabemos que el límite del cociente también puede representarse como el límite, perdón, el límite de un cociente se representaba como el límite del numerador dividido por el límite del denominador. Pero si yo saco este límite hacia afuera, es decir, si yo hago lo inverso que hemos hecho siempre, el límite cuando x tiende a 0 de toda mi expresión, es decir, del 2x al cuadrado más 3x, y esto sobre 3x al cuadrado más x, no hay ningún problema. ¿Le ven? Hemos hecho la propiedad inversa. Antes lo que hacíamos era de aquí pasar a la parte de acá. Ahora lo que estoy haciendo es que de acá voy a pasar a la parte de acá. ¿Y por qué voy a hacer esto, chicos? Porque quiero hacer algo importante aquí. Fíjense que yo en ambas puedo sacar factor común la x y tranquilamente podría simplificar una x. Por eso es que ya la estaba viendo desde pronto, que aquí yo podía hacer una simplificación. ¿Me ven? Saco aquí un factor común x, saco aquí un factor común x y se me va una x. Sí. Entonces, el cambio de variable también solo lo hice acá porque acá era donde me convenía. Cuéntenme, ¿qué pasó aquí? Cuéntenme a qué es igual esto de aquí. 1. Y esto de acá. 1 igual. Exactamente. Entonces, tenemos que estos límites es igual a 1. Este 1 no lo voy a poner, simplemente porque está multiplicándose, ¿no es cierto? Entonces, ese 1 va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. Y aquí ya voy a ir sacando el factor común. A x de este cociente de aquí. X por 2x más 3. Cuéntenme cuál es cómo quedan los factores de abajo. 3x más 1. Ya ese es un factor. 3x más 1. ¿Y el otro factor? La X. Exactamente. El otro factor es la x. Listo.
Y como pueden fijarse, chicos, se simplifican. Esta X con esta X se nos van. Y ya solo nos queda el 2X más 3 sobre 3X más 1. Fíjense, esto es igual al límite cuando X tiende a 0 de 2X más 3 sobre 3X más 1. ¿Y cuánto les queda ese límite, chicos? ¿Cuánto es la respuesta? 3. Exactamente. ¿Qué hicimos? Bueno, en la cabeza lo que hicimos simplemente fue reemplazar aquí por un 0 y acá por un 0 y ver qué pasa, ¿cierto? Pero si estuviéramos justificando con límites y toda la cosa, tendríamos que aquí justificar con límite de un cociente, porque primero lo que hicimos fue meter el límite al cociente, luego de una suma, luego de un producto, porque fíjense que está multiplicando el 2 por el X. Luego aplicamos de la identidad. Luego aplicamos de una constante. Y así, ¿sí? Si es que les pidieran que justifique. Igual, chicos, en la parte de aquí, cuando ya se quitan los infinitésimos, ¿por qué se quitaron? Porque tienen la propiedad de que esos son 1 gracias a los infinitésimos equivalentes. ¿Sí? Y fíjense, es un ejercicio medianamente sencillo. Solo tenían que darse cuenta de los infinitésimos y ya. Una vez que empezaban a construir los infinitésimos, no había mayor complejidad. ¿Le ven? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Lo que pasa es que cuando se distribuye el cociente, el teorema dice que los dos tienen que existir y el límite del cociente del denominador tiene que ser diferente de 0. En Ajá. este caso tú le repartiste sin ningún problema, diciendo el límite del cociente del denominador igual a 0. No habría problema. No, el límite del cociente del denominador no es 0. El de arriba, cuando Aquí. se repartió. Sí, cuando lo uniste, Eh, hiciste el proceso inverso. ya. Te dice que este límite tiene que ser diferente de 0. Pero es que no, porque lo estás trabajando como un todo, como un conjunto. ¿Sí? Por eso puedes hacerlo. O sea, el límite del cociente en general puedes aplicarlo cuando necesitas, o sea, si no vas a sacar el límite directo, puedes aplicarlo. Pero si ya vas a sacar el límite y te das cuenta que eso es 0, ahí sí tienes un problema. Pero si estás aplicando el límite únicamente para quitarte estas cosas de acá, que es lo que nosotros hicimos, ahí sí. O sea, no sé si me voy a entender. Nosotros aplicamos esto sabiendo que aún no lo íbamos a resolver, porque sabemos que esto es 0. Nosotros aplicamos esto únicamente para quitarnos la parte de acá. Entonces, mientras aún no resuelvas los límites, puedes aplicarlos. Ya al punto en que tú llegas a que esto es 0, ahí sí ya no puedes. Sí. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda, chicos? Cuéntenme. ¿No? ¿Estamos claros? Sí me creen que la respuesta es 3. Listo, entonces. Si no hay ninguna pregunta, pongan like y pasamos de ejercicio. ¿Ya?
Listo. Vamos ahora a resolver los ejercicios de ayer. Sí, ya quería empezar con uno sencillo para que no se asusten de llegada, ¿no es cierto? Entonces, ahorita vamos a resolver este ejercicio de acá, ya que estamos fresquitos con los senos y cosenos. Recuerden que este fue ejercicio de examen, chicos, así que no, a veces se asustan mucho y no es tan complicado, miren. Un ejercicio de un examen, ¿no? Y examen bimestral. Entonces, no se asusten tampoco. Y a ver, el ejercicio estaba aquí con un más, acá con un menos y con un menos abajo. Y con un menos aquí justo fuera de la raya de fracción. Sí, ese era el ejercicio. Sí, entonces ahí por ahí algunos se jalaron, no lo vieron al menos. Déjenme ver si está... no me acuerdo qué semestre era eso. Justo el semestre pasado creo que fue ese. Ya, fíjense aquí, algunos no lo vieron y se jalaron en este ejercicio por no ver el menos de acá afuera. Veanle, hay un menos acá afuera. El límite cuando x tiene 0, tiende a 0 de este menos de acá afuera y acá arriba así menos el coseno de 5x más el coseno de 10x y todo esto dividido para 4x al cuadrado. ¿Sí? Listo. Fíjense, les estoy tomando ejercicios de exámenes, ¿no? Siempre he estado tomando. Este de aquí les voy a... Ni les aviso. Ese ejercicio van a tener que resolverlo después. Vamos entonces a resolver este ejercicio de aquí. Entonces, para resolver este ejercicio, chicos, tenemos que acordarnos de unos detallitos. ¿De qué detallitos nos vamos a acordar? De estos de aquí. Justo ya llegué, es interesante, con ustedes y con los de física, llegué con ambos al mismo tiempo a la clase, a lo que hice en la clase demostrativa. Porque con ustedes prácticamente voy a hacer lo de la clase demostrativa. ¿Qué vamos a acordarnos, chicos? Vamos a acordarnos que la suma de los cuadrados del seno y el coseno es igual a 1, ¿sí? Y esto puede despejarse como seno cuadrado es igual a 1 menos el coseno cuadrado del ángulo, ¿no es cierto? También que el seno del ángulo doble es igual a 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo, ¿sí? Y el coseno del ángulo doble es igual al coseno cuadrado del ángulo menos el seno cuadrado del ángulo, ¿sí? Aplicando ¿qué? Infinitésimo, y también vamos a aplicar un infinitésimo equivalente, que va a ser precisamente este de aquí. Entonces, ¿cómo vamos a empezar fijándonos en los ejercicios, chicos? Siempre al inicio de un ejercicio tienen que fijarse de las particularidades que tenga un ejercicio. Entonces, por ejemplo, aquí fíjense que este 10 es el doble que este 5. ¿Le ven? Podemos empezar fijándonos en esa partecita. También, de una vez para hacerles notar, cuando estábamos viendo el ejercicio este que les tomé la vez pasada, no les faltó mencionar, les propuse, fíjense que aquí también debíamos darnos, al inicio hay que analizar el ejercicio, qué es lo que nos están dando, qué es lo que querrán estos manes que hagamos. Entonces, fíjense, cuando tenemos este ejercicio de aquí, también, por ejemplo, podíamos darnos cuenta que tenemos la tangente de 5x y acá el coseno de x al cuadrado, 2x, perdón, más 10, que resulta ser el doble de este ángulo de acá. Entonces, fijaránse en estas cositas. Cuando tengan un ángulo doble por ahí, por lo general quieren que apliquen esos teoremitas, esas identidades trigonométricas, perdón, ¿sí? Entonces, tengan cuidado, ¿ya? Cualquier cosita tienen que tratar de manejarle con buena táctica, sí, con buen tacto. Entonces, eso es lo que tenemos acá también, solo que lo tenemos ya en números. Tenemos aquí el coseno de 5x y acá tenemos el coseno de 10x. Entonces, ¿cómo vamos a proceder, chicos? Vamos a hacerlo de esta manera. Primero, ya saben, siempre por lo general, vemos qué está pasando, ¿no es cierto? Entonces, reemplazamos el 0. Reemplazamos el 0 aquí. Esto nos da 5 por 0, 0. Y menos coseno de 0 nos da menos 1, ¿no es cierto? Porque el coseno de 0 es 1.
Entonces nos da menos 1 y acá hacemos lo mismo. Este 0 lo reemplazamos acá. Entonces 10 por 0 nos da 0 y el coseno de 0 es 1. Menos 1 más 1 nos da 0, ¿no es cierto? Y en la parte de acá abajo, en este x al cuadrado, simplemente reemplazamos el 0. 0 al cuadrado es 0 por 4, 0. Entonces nos queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0. ¿Se ven? De nuevo tenemos una indeterminación del tipo sobre 0. Ahora aquí. IND de indeterminación. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a ser primero trabajar con la expresión, ¿sí? Y siempre tenemos que buscar trabajar con la expresión para poder resolver el límite, ¿sí? Siempre. Debemos, de alguna manera, trabajar con nuestras expresiones para resolver el límite. Para empezar, chicos, este coseno de 10x, lo que yo veo que es un ángulo doble. Entonces, para empezar, voy a irme por ese camino. Voy a este coseno del ángulo doble, transformarlo en un coseno del ángulo, coseno cuadrado del ángulo, menos el seno cuadrado del ángulo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener menos, aquí en la línea de fracción, acá arriba menos coseno de 5x, y bueno, aquí por cierto hay más, entonces más el coseno al cuadrado de 5x, porque es el ángulo mitad, menos seno cuadrado de 5x. Fíjense qué es lo que hicimos. Únicamente estamos sacando los cosenos. ¿Sí? Déjenme ponerle la línea de fracción aquí de una vez. Ya. Y acá abajo nos queda 4x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, partimos por ahí. Ahora, debemos ir tratando de quitarnos la indeterminación hasta el punto en que ya no tenemos. Acá abajo seguimos teniendo una división para 0, así que la indeterminación de momento se va para largo, ¿no es cierto? Y porque acá arriba, pues tenemos esto nos sigue dando 1, esto de acá nos seguirá dando menos 1, y esto de aquí nos da 0, así que nos queda menos 1 más 1, menos 0, nos queda 0 igual, ¿no es cierto? Seguiremos resolviendo hasta que lleguemos a un punto en el que ya no tengamos la indeterminación. El límite, cuando x tiende a 0, aquí voy a hacer algo, chicos. Voy a hacer dos cosas. Voy a repartir este menos a cada uno de todos los del numerador, es decir, voy a para ya quitármelo y no confundirme después de estarme perdiendo de ese menos. Entonces voy a repartirlo y también voy a separar este seno. ¿Cómo separo cuando hay una fracción? Hago suma de fracciones homogéneas. Me mando este mismo denominador con este seno de acá. Sí. Entonces, vamos a hacer justamente eso. El coseno de 5x menos el coseno cuadrado de 5x. Todo esto dividido para 4x al cuadrado. Y esto menos por menos, menos por este menos de acá, nos da a más el seno cuadrado de 5x sobre 4x al cuadrado. ¿Sí? Ahora, esto de aquí, tenemos que ver qué podemos hacer. ¿Sí? Y de hecho yo hice eso por una razón. Fíjense que yo aquí ya podría construir un infinitésimo equivalente. ¿Le ven? Yo aquí ya puedo estarme viendo la manera de construir un infinitésimo equivalente. Que siempre que tengamos funciones trigonométricas puede darse el caso de que puedan aplicar eso. ¿Sí? Entonces, y en la parte de acá me estoy dando cuenta también de un detallito, que es que voy a tener, si yo sacara un factor común aquí, que sería el coseno de 5x, solo en el numerador, nos quedaría coseno de 5x multiplicado por 1 menos el coseno de 5x. Y ahí vamos a ver detallitos que nos van a servir, ¿sí? Siempre hay que ir haciendo las cosas viendo, adelantándonos a lo que vamos a poder hacer después, ¿sí? Y ese es el reto que ustedes tienen en la parte de límites. Ir viendo qué tienen e ir adelantándose a lo que podrían hacer después para ir resolviendo esos límites. Entonces, en esta parte, todavía no voy a repartir el límite, voy a mantener la parte de la derecha, únicamente voy a trabajar con la parte de la izquierda, que voy a sacar este factor común, el coseno de 5x,
y esto multiplicado por 1 menos el coseno de 5x. Y aquí vamos a aplicar algo que vamos a multiplicar por un 1 conveniente, que ya lo hemos usado antes. Cuéntenme si alguien se acuerda qué 1 conveniente vamos a utilizar aquí. ¿Alguien? Nadie. El conjugado tal vez de 1 Exactamente. menos. Fíjense, tenemos 1 menos el coseno de 5x. Cuando multiplicamos por el conjugado, podemos obtener cositas que nos van a servir bastante. 1 más el coseno de 5x. ¿Por qué? Porque al multiplicar por esto se va a convertir en 1 menos el coseno cuadrado de 5x y vamos a formar ahí otro seno cuadrado de 5x que nos va a servir, chicos, bastantísimo. Entonces, 1 más el coseno de 5x sobre 1 más el coseno de 5x. Entonces, sí, era justamente eso, multiplicar por el conjugado. Ya lo hemos visto, chicos, y tienen que tener ya en cuenta qué tipo de artilugios pueden utilizar según qué ejercicios tengan adelante. Y tenemos aquí el seno cuadrado de 5x sobre 4x al cuadrado. ¿Sí? Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es aplicar esa multiplicación. Eso va a ser un producto notable que vamos a poder aplicar en la parte de acá y vamos a tener lo de la parte de abajo. Listo. Entonces, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de esto de aquí. El coseno de 5x por 1 menos el coseno al cuadrado de 5x, y esto todo dividido para 4 por x al cuadrado por 1 más el coseno de 5x. ¿Sí? Todo ahí. ¿Listo? Y ahora esto puede representarse, perdón, tiene que representarse así. Y esto más la parte de la derecha, que no la hemos trabajado ahorita por una conveniencia que ustedes ya van a ver en un momentito. La hemos dejado así. Tranquilamente ya podríamos empezar a formar ese infinitésimo, ¿no es cierto? Pero no lo estoy formando porque todavía podemos hacer algo. ¿Ya? Entonces, ahora sí, cuéntenme a qué es igual. Estoy aquí. Al seno cuadrado. Exactamente. Recordemos que el seno al cuadrado de 5x es igual a 1 menos el coseno al cuadrado de 5x. ¿Le ven? Por eso en la parte de arriba les hice acuerdo que la suma de este con este nos daba igual a 1, ¿no es cierto? Entonces hay que tener en cuenta, chicos, esas identidades toda la vida. Ahora continuamos. Vamos a resolver el límite cuando x tiende a 0 de eso de aquí, pero aquí lo voy a ordenar de una manera más conveniente, chicos. Voy a ordenarlo así, 1 más el coseno de 5x. Lo voy a ordenar para que las cosas se parezcan entre ellas. Ya van a ver, coseno de 5x. Y esto le voy a multiplicar por el seno cuadrado de 5x sobre 4x al cuadrado. Sí. ¿Le ven por qué no trabajé la parte de la derecha? Ya le ven la parte de la derecha de la suma. Esta parte de aquí. ¿No le ven? Para sacar factor común. Exactamente. Fíjense que aquí tenemos una suma y en esta suma tenemos un factor común. Esto de aquí y esto de acá. Si lo hubiera resuelto, chicos, arriba, no hubiera pasado nada. La respuesta se habría mantenido. Ustedes acá hubieran tenido que hacer únicamente 2 veces el mismo proceso. Hubieran tenido que hacer, resolver este límite de aquí y luego hubieran tenido que resolver este límite de acá. No había ningún problema si lo hacían de esa manera, pero yo preferí mantenerlo para sacar el factor común. Porque ya desde acá arriba me fui dando cuenta de que podía hacer algo como esto. Sí. Entonces, ahora vamos a sacar un factor común precisamente. Tenemos que el límite
cuando x tiende a 0, de el seno al cuadrado de 5x, esto es un cuadrado, ¿sí? Seno al cuadrado de 5x sobre 4x al cuadrado, multiplicado por el factor común, coseno de 5x sobre 1 más el coseno de 5x, y esto ha sumado 1. ¿Sí? Listo. Entonces ya prácticamente nuestro límite está bastante resuelto. Vamos a ir ahora, lo que vamos a hacer es repartir este límite. Vamos a ponerle corchete para que no se confunda. Corchete aquí. Y cerramos el corchete acá. Listo. Vamos a ir repartiendo ya únicamente el límite para ir obteniendo los límites que necesitamos. Primero, vamos a hacer esto. El límite cuando x tiende a 0 de 1/4. ¿Le ven? Este 4 me lo estoy sacando porque el 4 me estorba, ¿no es cierto? Para el infinitesimo. Yo necesito un 5, no un 4, ¿no es cierto? Esto multiplicado por... Chicos, ¿les parece si esto lo representamos de otra manera para que me entiendan? Miren, este es seno cuadrado de 5x sobre x al cuadrado, y esto me da por 1/4. Esto de aquí podemos representarlo como 1/4 por el seno de 5x sobre x. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, lo que hicimos aquí, y recuerdan qué pasaba con la generalización del límite finito de una potencia. Nosotros sabemos que aquí nosotros vamos a obtener un numerito que nos va a servir, ¿no es cierto? Un numerito 1. De alguna manera vamos a tener un número 1. Por ahí nos va a faltar un 5, pero vamos a construir. Pero en general aquí vamos a obtener un límite finito. Entonces, ¿qué pasaba con la generalización del límite finito de la función potencia? Lo que hacíamos era ingresar el límite adentro y mantener el exponente afuera, ¿sí? Entonces, por el límite finito de la función potencia. Tenemos que el límite, cuando x tiende a 0, ¿de qué? De el seno de 5x sobre x, y esto elevado al cuadrado, chicos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo hice esto? ¿Tienen alguna duda? Ninguna. Listo. Por si acaso, para que puedan ver cuando revisen, si es que revisen este video o la clase, vamos a dejar en la parte de acá arriba como de esta manera. 1/4 multiplicado por el seno de 5x, y esto sobre x, todo esto elevado al cuadrado, ¿sí? Para que le vayan viendo qué fuimos haciendo en cada parte, ¿ya? Y aquí multiplicamos por el límite de todo esto, pero recuerden que el límite de una suma es igual a la suma de los límites, ¿cierto? Entonces tenemos aquí el límite cuando x tiende a 0 del coseno de 5x dividido para 1 más el coseno de 5x, ¿no? Y esto más el límite cuando x tiende a 0 de 1, ¿cierto? Y vamos parte por parte. Cuéntenme, ¿a cuánto es igual este primer límite de aquí? Cuarto. ¿Por qué? Límite finito de una función constante. Límite finito de una función constante, exactamente. 1/4. Esto dejémoslo un ratito. Vamos a la parte de acá. ¿A cuánto es igual este límite? A 1. ¿Por qué? Límite finito de función constante. Listo. ¿A cuánto es igual este límite? Medio. ¿A cuánto? Un medio. Exactamente. Los demás le vieron por qué. Sí. Ya, verán.
Haciendo directamente, pues tenemos que reemplazar este 0 aquí. Reemplazamos este 0 acá arriba y les queda pues con el coseno de 0 y acá abajo 1 más el coseno de 0. Entonces el coseno de 0 nosotros sabemos que es 1 y 1 más 1 nos da 2. Y acá arriba 1, pues 1/2, ¿no es cierto? Eso de la forma en la que les había enseñado a verlo directamente. Y ahí aplicando los teoremas, simplemente vamos a tener el límite cuando el coseno de 5x, aquí habrá que hacer un cambio de variable para poder aplicar que cuando 5x, perdón, cuando y sea igual a 5x y x tiende a 0, entonces y también va a tender a 0. Y habría que aplicar el teorema que vimos aquí, de que el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x es igual a 1. Pero por lo general no saben ser tan estrictos los profes con este límite, con estos tipos de límites, porque no es tan importante. Con todo les estoy avisando que aquí lo que tendrían que hacer para resolver este límite legalmente, o sea, ya con todas las de ley, sería ingresar el límite tanto al numerador como al denominador, y en el denominador calcular el límite de 1, que es 1 mismo, y calcular el límite del coseno de 5x, que es lo mismo que vamos a hacer arriba. Entonces el coseno, el límite, fíjense, resolvería hacia el límite, cuando x tiende a 0, del coseno de 5x sería igual a, pues nada, hacemos un cambio de variable, sea y igual a 5x. Entonces, cuando x tiende a 0, vamos a tener que y también va a tender a 0. Entonces, esto es igual al límite cuando y tiende a 0 del coseno de y. Y este sí que tenemos un teorema, que esto es igual a 1. ¿Sí? Y tenemos ahí el teorema que eso es igual a 1 y podemos resolver este límite sin ningún problema. ¿Sí? Eso sí es que es... ¿Aló? ¿Dónde? Eh, Sí, gracias. Listo, te desactivé el audio porque parece que no estás hablando con nosotros. Listo. Entonces, esto es lo que pasaría si es que sus profes fueran estrictos. ¿Sí? Con todo, sí les voy a dejar por aquí. Si es que sus profes fueran estrictos, esto de aquí es lo que tienen que hacer. Pero por lo general no saben ser tanto y ya sería pasarse de mala gente si les pidieran estas cosas. Así que vamos a dejarles a un ladito ya. Por si lo llegaran a necesitar. Entonces, esto es lo que haríamos, chicos, para resolver este límite de acá arriba formalmente. Pero en sí sabemos que podemos reemplazar y hallamos un medio, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está el trabajo que hay que hacer? Pues un poquito esto, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar, chicos, por un 1, para construir nuestro límite, vamos a multiplicar por un 1 conveniente. Entonces, ¿cuál es este 1, chicos? Recuerden que buscamos formar el infinitésimo. Entonces, ¿cuál 5. sería el 1? Ya 5 no es un 1, cuidado. No, 5 sobre 5. Exactamente, 5 sobre 5. No vayamos a multiplicar solo por 5. Sí, 5 sobre 5. Entonces, listo. Ya en la parte de aquí, pongamos esto directo. 1 más un medio nos queda directamente 3 medios. Eso ya es suma de fracciones que ustedes ya conocen. Y vamos a resolver ya únicamente este límite de aquí. ¿Sí? Entonces, ese límite lo vamos a tener como el límite cuando x tiende a 0 de 5, este 5 que está en el numerador, por el seno de 5x sobre 5x. Y todo esto elevado al cuadrado. ¿Sí? Vamos a resolver ahora esa parte de ahí, que tenemos en la parte de acá tendríamos, ¿no es cierto? 3/8 multiplicado por todo lo que está acá. Este límite del 5 se puede repartir, ¿no es cierto? Tendríamos el límite cuando x tiende a 0 de 5 multiplicado por el límite cuando de todo esto de acá, ¿no es cierto? Pero para eso vamos a hacer un cambio de variable. Chicos, por lo general a los profes les sabe gustar que hagan el cambio de variable antes de hacer, modificar. Entonces voy a hacer un hueco aquí para que le vean. Verán.
Hacemos el cambio de variable, decimos sea y igual, aunque acá ya pusimos y, pongámosle sea z igual a 5x. Entonces vamos a decir que si x tiende a 0, cuéntenme a dónde tiende z. 0. A 0 también, ¿cierto? A 0. Exactamente. Entonces, eso es lo que vamos a ubicar en la parte de acá arriba. Entonces, aquí el cambio de variable ya lo ubicamos directamente. Z tiende a 0 de el seno de z sobre z y esto elevado al cuadrado. Fíjense, y ahora ya tenemos construido nuestro infinitésimo equivalente. ¿Le ven? Cuéntenme a cuánto es igual este límite. 1. Exactamente. ¿Y a cuánto es igual este límite? 5. Exactamente. Tenemos aquí, esto es igual a 3 octavos multiplicado por 5 por 1, ¿no es cierto? Que sería prácticamente 5, pero recuerden que todo esto está elevado al cuadrado. Entonces, ya, cuéntenme a qué es igual todo eso. $75 octavos. Exactamente. 75 octavos. Y esa fue la respuesta a la que debían llegar sus compañeros si no querían jalarse el examen supletorio de cálculo en una variable. Sí. Sencillo, ¿no? No estaba complicado. Capaz si le bajo a 2 estrellas. Y no, porque estaba largo le puse 3. Y porque tenían que acordarse todito esto de acá. Ok, ¿qué dicen ustedes? Déjenme ver la clase demostrativa que hice. ¿Por qué me alargué más? Ya. Pero sí es lo mismo, ¿no? Déjenme ver. Sí, tiene que salir lo mismo. Está en 5 octavos. ¿Sí? Listo. Entonces, tenemos que esto sale 75 octavos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna queja? ¿Algún lloro? ¿Algún lamento? No, ninguna. Estamos bien. ¿Fácil o difícil? Entonces, denme like si es que podemos continuar. Ya. Edwin, Juan, Noé, cuéntenme. ¿Podemos continuar? Ya, Noé. Ya, Edwin. Y Juan, bueno. El que cayó otorga. Entonces, sigamos. Como les digo, estos son ejercicios tipo examen. Fíjense, no están tan complicados. Deben únicamente, si son senos, por lo general se tienen que armar, perdón, si tienen funciones trigonométricas, fíjense aquí tenían cosenos. Por lo general tienen que aplicar identidades de trigonometría y tienen que construir infinitésimos equivalentes. Miren, nunca aquí se nos apareció un seno en la expresión original, pero nosotros llegamos a sacar infinitésimos utilizando los senos. ¿Lo ven? Hay otro método, chicos, de resolver este ejercicio, pero ese método involucra que ustedes se sepan unas propiedades trigonométricas más potentes. Entonces, como no creo que se vayan a meter a esas cosas, no les puse aquí, ¿sí? Les indiqué el método más sencillo, ¿sí? Igual, el otro método es igual de largo, así que no hay ningún problema. O sea, creo que el otro está un poquito más largo. Pero eso, chicos. Si no hay preguntas, si no hay dudas, vamos a continuar resolviendo otro ejercicio. Que fue el mismo que les dejé planteado la clase anterior. Y en este sí, chicos, quiero que se pongan pilas, porque aquí vamos a aprender una nueva forma de tratar a los límites, ¿sí?
En este ejercicio justamente los seleccioné porque vamos a aprender una nueva forma de tratar los límites. Fíjense que aquí tenemos un exponente. Vamos a ponerle que esto se llama L. ¿Ya? Entonces, fíjense que tenemos un exponente. Entonces, cuando teníamos exponentes, chicos, ¿qué les había dicho que hagamos primerito? Primerito. ¿Alguien se acuerda? Ver si nos resultaba una indeterminación para ver si era Neper. Exactamente. ¿Y cuál era la indeterminación que nos decía que era Neper? 1 elevado a la infinito. Exacto. Cuando tenían ustedes esos casos, yo les dije, cuando hay exponentes, sospechen Neper. Siempre que hay exponentes, sospechen Neper. Entonces, aquí como hay un exponente, sospechen Neper, mis chicos, ¿sí? No lo descarten, no lo descarten. Al menos hasta no darse cuenta que no hay Neper, ¿sí? Entonces, vean aquí, el límite cuando x tiende al infinito. Reemplacen directamente y díganme qué les queda solo acá adentro. Infinito. Ah, no, pero queda una indeterminación de diferencia de infinitos. Y ni eso. Acá arriba te va a quedar un infinito, en el denominador te va a quedar un infinito, y esa infinito sobre infinito te va a quedar una resta de infinito sobre infinito. Y así reemplazáramos directamente. Ahora digamos que no vamos a reemplazar directamente, sino que vamos a hacer un pequeño truquito aquí, de dividir esto para x, dividimos esto para x, y nos queda aquí 2/3 menos, dividimos esto para x al cubo, tocaría, de x al cubo, nos va a quedar 2/3 menos infinito elevado a la x. ¿Sí? Entonces, bien. Entonces, como tenemos esto, lo que vamos a hacer, ya nos damos cuenta, ¿no? No es Neper. Neper no aparece por ningún lado, ¿sí? Neper no aparece por aquí ni por allá. Entonces, como no aparece Neper, chicos, lo que vamos a hacer, vamos a aplicar lo que les voy a decir. Es otra forma de resolver los límites. ¿Qué vamos a decir? Vamos a tomar esta expresión, chicos. Únicamente vamos a trabajar un poquito con esta expresión. Vamos a decir que esta es una expresión que se expresa de la forma que esto de aquí va a ser tipo un f de x y este de aquí va a ser, el exponente va a ser un g de x, ¿sí? Vamos a decir que tenemos una función h que está expresada de la forma f de x elevado a la g de x, ¿sí? Entonces, cuando tenemos eso, chicos, o sea, toda esta expresión, todo esto va a ser nuestra expresión h de x, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esos casos, también podemos hacer algo más. Vean, vamos a sacar el logaritmo natural de ambos lados. Sacamos logaritmo natural de h de x, ¿sí? Y esto es igual al logaritmo natural de f de x elevado a la g de x. Por propiedades de logaritmos, chicos, ¿qué podíamos hacer con este g de x cuando estaba como exponente de aquí, de esta potencia? ¿Alguien se acuerda? Logaritmos. Pasar a multiplicar. Exactamente, pasamos adelante a multiplicar. Entonces tenemos el logaritmo de h de x. Esto es igual a g de x, fíjense, pasamos este de aquí, pasa acá a multiplicar por propiedades de logaritmos por el logaritmo de f de x. ¿Sí? ¿Y qué más vamos a hacer, chicos? Para resolver el límite, nosotros tenemos que hallar el límite de h de x, ¿no es cierto? Entonces, vamos a sacar vamos a elevar a la e a ambos lados. ¿Para qué? Para que aquí se nos simplifique nuestro L y nuestro E, ¿sí? Entonces, simplemente nos queda nuestra función h de x nuevamente. Y esto va a ser h de x igual a e
elevado a la g de x por el logaritmo natural de f de x. ¿Ven lo que hicimos? Esta es otra manera de resolver las expresiones cuando nosotros tenemos este tipo de cositas, vamos a decirlo así. Sí, cuando nosotros tenemos este tipo de detalles. ¿Estamos entonces? Hasta aquí. ¿Estamos bien? Sí, Listo. Vamos ahora a dejar eso a un lado. En la parte de la derecha, por ejemplo, por aquí. Y vamos a fijarnos ya en lo que realmente nos interesa, ya en el ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, en este ejercicio, nosotros ya conocemos que nuestro f de x sería lo que está aquí y lo otro lo que está acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, en sí, lo que vamos a hacer va a ser hallar el límite cuando x tiende a más infinito, ¿de qué? De e elevado a la x, a este exponente, de e elevado a la x por el logaritmo natural de todo lo que está en el en la base. Pues tendríamos 2x más 1 sobre 3x menos x al cuadrado más 4. Esto, chicos, es otra forma de resolver los ejercicios. ¿Sí? Es otra manera de resolver los ejercicios. Ahora, como sabemos que vámonos acá, al límite infinito de la función potencia, que estaba aquí, de la función exponencial, perdón. Fíjense, tenemos que el límite finito de la función exponencial, si es que, ¿dónde está? No, esta es potencia, necesito la exponencial. Fíjense, tendríamos que si es que a es mayor a 1, no les expliqué por eso, esa parte de acá. Ya, regresemos a algo. Pasa que me olvidé de explicarles algo que sí tienen que darse cuenta. Con todo, llevémonos esto para allá. ¿Sí? Hagámoslo por aquí. ¿No? ¿Se pegó? Bueno, antes de hacer todo esto, sí medio les expliqué, pero no les enfaticé. Sí voy a explicarles porque tienen que darse cuenta por qué no estamos aplicando el teorema. Es full importante darse cuenta por qué a veces aplicamos cosas y por qué a veces no. Fíjense aquí que si ustedes tratan de resolver el límite, hacen el límite infinito de la función potencia, es decir, meten este límite acá adentro y este límite lo mandan al exponente, no pueden hacer eso, chicos. ¿Por qué? Porque si ustedes resuelven el límite de lo que está dentro, imaginemos que resolvemos el límite de todo lo que está dentro. Cuando x tiende al infinito, de todo esto que está acá adentro, tenemos, vamos a repartir 2x sobre 3x más 1 sobre 3x menos x al cuadrado sobre x al cubo y más 4x al cubo, ¿sí? Aquí solo voy a mostrarles por qué no debemos aplicar el límite, aplicar la definición directa. Entonces tenemos el límite cuando x tiende al infinito, ¿de qué? De 2/3 más 1 sobre 3x menos 1 sobre x y más 4 sobre x al cubo. Entonces aquí recordemos que si dividimos para valores muy, muy grandes, este valor es 0, este valor es 0 y este valor es 0. Entonces el resultado de este límite, chicos, nos hubiera quedado 2/3. Y hubiéramos tenido 2/3 elevado a la x. Y simplemente hallar el límite de la x, ¿no es cierto? El límite cuando x tiende al infinito de x, ¿no es cierto? Y esto hubiéramos dicho que tiende al infinito.
es infinito, entonces nos queda 2/3 elevado al infinito y todo esto entonces es infinito. Hubieran dicho ya, se acabó el ejercicio. No, chicos, por eso les dije que pongan nombre y apellido. Cuando nosotros vamos a la propiedad que nos decía que nosotros podemos hallar el límite, este de aquí, fíjense, nos decía que nuestra función que está en el denominador, fíjense aquí, nuestra función que está en el denominador tiene que darnos un límite mayor a 1. ¿Sí? Si no nos da un límite mayor a 1, no se puede resolver por este teorema. ¿Sí? Este teorema no se puede aplicar. El límite de aquí necesariamente tiene que ser mayor a 1, el que está en la base. Y fíjense acá, 2/3, ustedes que ya son pasadísimos prepo con honores, 2/3 es menor que 1, ¿no es cierto? Porque tienen 2 dividido por 3, 2/3 partes. De una unidad que tienen aquí, ustedes están dividiendo 2/3 partes, cogieron esto de aquí, se comieron esto de acá. ¿No es cierto? Entonces se comieron aquí 2/3. 2/3 es menor a una unidad, ¿no? Entonces, es por eso que no podemos aplicar el teorema directamente. Este teorema de aquí no puede aplicarse directamente, porque sí cumple, ¿no? Lo de que la función que está en el numerador, en el exponente, tiende al infinito, cumple, pero la función que está en la base, fíjense, es menor a 1. ¿Qué es lo que hicieron muchos en este ejercicio? Pusieron esto y resolvieron el límite en 3 pasos. Ni que la poli fuera tan sencilla. Si tienen algo así, chicos, percataránse de qué están haciendo. No, los ejercicios no se resuelven en 3 pasos. ¿Sí? Por lo general es de media página en adelante. Cuéntame. Pero se puede usar en la generalización de límites finitos de función exponencia y logarítmica. La segunda generalización. Perdón. La segunda generalización del límite finito de exponencial y logarítmica que vimos, La que es igual a 0. Límite finito, ¿me estás diciendo? Sí, esa yo usé. Bueno, Límite finito. Veamos el límite finito. ¿Qué nos decía? Nos decía que si esto es menor a 1, la función que está en la base es menor a 1. Déjenme ver si esto se puede generalizar para todos. También son válidos si se sustituye c por menos infinito o infinito. ¿Dónde estaba? Aquí. Es menor a 1 y esto tiende al infinito. Oigan, sí. No había visto esta manera de resolver. Prácticamente aplicaban este teorema, chicos, y ya se resolvía el ejercicio. Interesante. Muy interesante. Sí, chicos, con este teorema de aquí, ustedes resolvían ese ejercicio en un paso. Y no podían decirles nada porque estos teoremas les dan ellos. Toda la razón. Toda la razón. ¿Tú? Sí, si querían aplicaban eso. Y esto de aquí tenían que era igual a 0. Me parece interesante. Bien la observación. Ya. Entonces, voy a explicarles con todo el otro método porque hay veces en las que no se puede aplicar directamente ese teorema. Entonces, por eso voy a meterme con la otra forma que hay. ¿Sí? Pero sí, toda la razón. Ese límite puede resolverse directamente con ese teorema. ¿Sí? Tienen el límite de todo esto de aquí. Sacan que es 2/3. Fíjense, 2/3 es menor a 1. Y este x tiende al infinito. ¿No es cierto? Y también tenemos que, vamos a poner aquí un L1. Y también tenemos que un L2 va a ser igual al límite cuando x tiende al infinito de x, que esto es igual a más infinito, ¿no? Entonces, como ustedes tienen eso y eso, pueden concluir, por tanto, el límite cuando x tiende al infinito de toda esta función de acá arriba
2x más 1 sobre 3x sobre 3x menos x al cuadrado más 4 dividido para x al cubo. Esto es igual a esto elevado a la x. Entonces, por tanto, este límite, como se cumple esto de aquí y se cumple esto de acá, ustedes tienen el teorema, solo tienen que mencionarlo, segunda generación de tal teorema. Tienen como resultado, pues, que esto es igual a 0. Sí, sí, directamente. No hacía falta hacer toda esta parte de acá. Lo que no entiendo, chicos, es por qué no les dejaron usar el teorema. ¿O será que les prohibieron? Déjenme ver el ejercicio. Pero en el ejercicio... déjenme les reviso. Porque tienen toda la razón. Teniendo ahí los teoremas, hubieran hecho eso más rápido. Ah, ya. Ya. Sí. Sí podían aplicar esto. Sí podían aplicar esto. Porque la pregunta del ejercicio no es esa. Ahí ya me jalé yo, copiando mal la pregunta. La pregunta del ejercicio no es esa. No es calcule el límite. ¿Sí? La pregunta del ejercicio es esta de aquí. Sí, pues, sí, déjenme ver. Ya. Demuestre que tenían que demostrar que este límite es igual a 0. ¿Sí? Sin usar el teorema que les mencioné, ¿no? Ahí está, la pregunta lo especifica. Sin usar ese teorema directamente, ustedes tenían que demostrar que esto tiende a 0, chicos. Ahí estaba el pequeño detalle. Sí me preocupé porque dije, ¿por qué no se puede hacer directo? No me había percatado en copiar bien la pregunta. Sí. Usando el teorema directamente, nosotros sabemos que se cumple esto de aquí, chicos, y tenemos que este límite tiende a 0, ¿no es cierto? Pero usando el teorema que les revisamos, que mencionó el compañero, que por cierto, full bien darse cuenta, usando el teorema directamente, tenemos que esto tiende a 0, ¿sí? Claro que sí. Pero en la pregunta nos pedían que no lo usemos, lo mencionaban al teorema, que no usemos ese teorema directamente, sino que demostremos que esto se cumple por otros caminos, ¿sí? La pregunta nos exigía que busquemos que esto se cumple, pero por otros caminos, ¿sí? Entonces, sí, si hubiera sido ese límite, simplemente se respondía directo con esto, ¿sí? Si solo se hubieran pedido calcular ese límite, se resolvía directo. Pero como les pedía que demuestren es que se cumple esto sin utilizar el teorema directamente, entonces sí tenían que hacer todo este cálculo que vamos a ir haciendo. ¿Sí? ¿Estamos? Ahorita sí. Perdón por no copiar bien el ejercicio. Estamos ahorita sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuéntenme. Sí. Eso. Pónganla ahí, por favor. Listo. Chicos, pasa que justo un camión se paró enfrente de mi ventana, entonces esperemos que no interrumpa mucho, ¿sí? Y ahora continuamos.
Entonces, la siguiente parte ya que nos correspondería sería únicamente resolver este límite, ¿sí? Aplicando ¿qué teorema? Vamos a aplicar esto de acá, ¿sí? Porque, bueno, no es un teorema, esta es una deducción lógica, ¿sí? Vamos a aplicar esto para poder llegar a que esto es, para poder llegar a que esto es cero. Definitivamente eso es cero, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces vamos a sacar el límite cuando x tiende a más infinito de la construcción que hicimos. E elevado a la x por el logaritmo natural de 2x más 1 sobre 3x menos x al cuadrado más 4. Todo esto sobre x al cubo, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a resolver eso. Sí, lo que tenemos que resolver es en sí esa expresión. Y vamos a aplicar el teorema aquí de límites infinitos, que nos dice que si la base es mayor a 1, que el épsilon sí es una base mayor a 1, podemos aplicar el teorema que nos dice que si la base es 1 y el exponente se va a más infinito, entonces podemos directamente decir que esto es igual a infinito, ¿no? O lo que tengamos que hacer, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar eso. E elevado a la x por el logaritmo natural de 2x más 1. ¿Es muy molesto, chicos, el sonido? No, sí se escucha bien. Ya. Chicos, démonos un descanso, porfa, de 4 minutos. 9:25 estamos aquí. De paso que ustedes se relajan un ratito y se va este camión ya, porfa. Ya está en tu micrófono, creo que está apagado. Ay, chicos. Perdón, yo estaba hablando. Les decía que ya estamos de vuelta, que ya se fue el carrito. Y ahora lo que vamos a hacer, chicos, es trabajar con la parte del exponente, ¿sí? Con esta parte de aquí. Entonces, para trabajar con la parte del exponente, nosotros tenemos que hallar el límite, ¿no es cierto? El límite de todo esto. Pero para hallar el límite de todo eso, vemos que tenemos que hallar el límite de esto, ¿no es cierto? Multiplicado por el límite de esto. Entonces ya directamente voy a hacer eso, ¿no? Voy a separar en dos partes. Voy a hallar un L1, que va a ser igual el límite cuando x tiende a más infinito de x, que esto de aquí es más infinito, ¿cierto? Y por teorema, no esto, por teorema que vimos la primera clase de límites infinitos, ¿no? Y L2, el límite cuando x tiende a más infinito de 2x más 1 sobre 3x, perdón, de todo este logaritmo. Logaritmo natural de 2x más 1 sobre 3x menos x al cuadrado más 4. Todo esto sobre x al cubo. ¿Sí? Ahora, ¿qué podemos hacer con todo esto? Recuerden que el límite de un logaritmo, si nosotros sabíamos que lo de acá adentro tiende a algún punto en específico, entonces simplemente podíamos hallar el límite de lo de adentro. Entonces vamos a resolver un L3, que va a ser el límite cuando x tiende al infinito
de todo esto que está acá adentro, ¿no es cierto? 2x más 1 sobre 3x. Y esto menos x al cuadrado más 4 sobre x al cubo, ¿cierto? Y ahora todo esto de aquí, vamos recordando lo que ya hicimos hace un ratito, el límite cuando x tiende a 0, de repartir todos estos límites, ¿no? Nos queda aquí 2/3 más 1 sobre 3x menos 1 sobre x y menos 4 sobre x al cubo. ¿Le ven? ¿Ven qué hice? Únicamente repartí aquí. Esta suma del numerador la repartí con todos los con el denominador y hice las simplificaciones ya directamente para ahorrarnos un pasito. ¿Sí? Entonces, esto que está acá adentro, por generalización de límites infinitos y todas esas cosas de la función homográfica, tenemos que esto es 0 y esto es 0. ¿No es cierto? Porque estamos dividiendo también valores pequeños para valores muy, muy grandes. Entonces, este límite al final nos queda de resultado 2/3. Bueno, vamos a poner ya directamente. Porque ese límite aquí nos va a quedar únicamente de 2/3. El límite de 2/3 por el límite de la función identidad nos queda 2/3, ¿no es cierto? Y esto de acá es por este de aquí, por la límite finito de la función homográfica. Este de aquí por la... A ver, perdón. Este de aquí va al infinito, no va a 0. Ya, esto por el límite finito de la función homográfica. Y estos dos de acá por la generalización del límite finito de la función homográfica. Sí. Entonces, ya tenemos ahí el 2/3. Ahora, para resolver la parte de acá arriba, ya tenemos el límite cuando x tiende al infinito del logaritmo natural. Sabemos que aquí hay que toda esta expresión, bueno, podemos anotarla de nuevo, aunque no. Aquí simplemente sabemos que esto sería igual al logaritmo natural por el límite de lo de adentro. Como el límite de lo de adentro sabemos que es 2/3, entonces ya lo anotamos directamente, ¿sí? Porque sabemos que todo esto tiende a 2/3, ¿sí? Y este es el límite finito de la función logarítmica, ¿sí? Me parece que clase 4 en la parte de acá abajo, fíjense aquí, este de aquí, límite finito de la función logarítmica. Fíjense, si dentro del logaritmo nosotros tenemos una función y esta función tiene a un numerito mayor que 0, sea cual sea el número, simplemente que sea mayor que 0, en nuestro caso fue 2/3, entonces simplemente este límite se resuelve como el logaritmo del límite de lo de adentro. Entonces fíjense, el límite de lo que estaba adentro era 2/3 y tenemos el logaritmo de 2/3, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos el logaritmo de 2/3, ¿sí? Ahora, chicos, recordemos qué pasaba con la función logaritmo natural. Para eso voy a compartirles la pantalla y vamos a ver qué pasa con la función logaritmo natural, ¿sí? Únicamente para que recuerden esa partecita. Logaritmo natural de x. Fíjense cómo variaba. Siempre el logaritmo, cualquier función logarítmica pasa por el 1, ¿sí? Pasa por el 1. Pero si la función toma valores menores a 1, fíjense, valores menores a 1, el x, perdón, toma valores menores a 1, que están entre 0 y 1. Entonces, esta función logarítmica nos da valores negativos. Fíjense, -1, -2, solo en la parte negativa. Y si toma valores mayores a 1, el x toma valores mayores a 1, entonces la función nos da valores positivos. Como tenemos el logaritmo de 2/3, cuéntenme, la función en sí, el logaritmo de 2/3, ¿va a ser un valor positivo o un valor negativo? Negativo. Exactamente. Entonces, eso es porque 2/3 está, no sé, más o menos por aquí. Entonces va a ser un valor más o menos por aquí, que es un valor negativo, ¿sí? Entonces, les dejo de compartir para compartirles las notas, ¿sí? Entonces, este valor de aquí, chicos, va a ser un valor negativo. No sabemos cuánto será, pero nosotros, porque sí sabemos logaritmos naturales, las funciones logarítmicas, funciones exponenciales del prepo,
Entonces sí sabemos que esto va a ser un valor negativo, ¿sí? Entonces esto va a ser menor que 0, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a hacer algo parecido para mostrar lo que vamos a aplicar. Vamos a escribir algo parecido a lo que hicimos en una clase, no me acuerdo original si fue una clase 6, no, en clase 7. Cuando escribimos con el signo cambiado, ¿recuerdan? Esto de aquí. Fíjense, cuando escribimos con el signo cambiado para luego aplicar cositas. Fíjense, escribimos la función con el signo cambiado y con el signo cambiado. Y aquí fue para aplicar el teorema de cambio de signo, ¿sí? Que lo aplicamos aquí al final, ¿no? Ahora vamos a resolver vamos a aplicar un cambio de signo, pero no para aplicar el teorema de cambio de signo, sino para darnos cuenta de algo más. Fíjense aquí. Tener esta expresión de aquí, chicos, es igual que tener esta expresión de aquí. Véanle, más bien vamos a verlo de esa manera. Tener esta expresión de acá arriba también puede verse como tener esta expresión de aquí. El límite, cuando x tiende a más infinito, de 1 dividido para todo eso de ahí, e elevado a la menos x por el logaritmo natural de 2x más 1 sobre 3x menos x al cuadrado más 4y sobre x al cubo. ¿Le ven? Aquí ponemos el menos y podemos llevarlo en la parte del denominador. ¿Le ven? Y ahora, cuando hallemos estos logaritmos, chicos, si este menos lo tratamos, a este menos, recuerden que debemos sacar el límite de todo esto, ¿no? Dejémosle al x trabajando con cualquier numerito y a este menos lo vamos a mantener aquí justo al inicio del logaritmo, ¿sí? Ahí es donde lo vamos a repartir. El menos logaritmo de todo eso, ¿no? Menos logaritmo. Y si tenemos aquí este logaritmo de 2/3 multiplicado por un menos, ¿esto va a ser positivo o negativo, chicos? Positivo. Positivo, exactamente, porque estamos cambiando el signo, ¿sí? Entonces, ¿para qué cambiamos el signo? Porque recuerden que nosotros podemos aplicar este teorema de límites infinitos, porque recuerden que no podemos usar el teorema que está ahí, pero sí podemos usar el teorema de límites infinitos. Y el teorema de límites infinitos nos dice que tiene que ser el límite de lo que está acá adentro, de lo que está en la, perdón, no, este no. El de la multiplicación. ¿Dónde está la multiplicación? Aquí está. Recuerden que aquí nos decía que uno tendría, para la multiplicación, una de las dos funciones tendría que ser mayor que 0. No podíamos trabajar con funciones negativas. Entonces, para eso estamos aplicando el teorema de cambio de signo, ¿sí? Entonces, como no podemos trabajar con funciones, tenemos, sino estamos dándole la vuelta a la expresión para tener un menos ahí, que haga que este límite se haga positivo, ¿sí? Que le multiplique por el menos a este límite y entonces eso se haga positivo para tener el producto de un número positivo por un número que tiende al infinito, ¿sí? Por una función que tiende al infinito. Entonces, aquí este x tiende al infinito, chicos, este x tiende al infinito y este menos hace que este logaritmo natural también tienda a un valor, en cambio, positivo, ¿sí? Este menos de aquí, ¿sí? Que es el menos que le obtuvimos dándole la vuelta a la expresión. Entonces, vamos a ponerle acá como menos el logaritmo natural de 2/3 es mayor que 0, entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que el límite, vamos a poner un L4, el límite cuando x tienda a más infinito de todo lo que esté en el denominador, es decir, e elevado a la menos x por el logaritmo natural de 2x más 1, todo esto sobre 3x menos x al cuadrado más 4 y esto x al cubo, ¿sí? Entonces, como se da esto, entonces todo esto de aquí, tenemos aquí esto de aquí, chicos, todo esto de acá arriba tiende al infinito.
Ya vimos por qué, porque este de aquí tiende al infinito y este de acá tiende a un número positivo. Entonces, cuéntenme, chicos, ¿a qué sería igual todo este límite? 0. No. Verán, vamos por partes. Vamos por partes, para que no se me confunda. Vamos primero a resolver únicamente el límite de lo que está en la parte de arriba, ¿ya? El límite de eso, ¿sí? Entonces vamos a resolver el límite cuando x tiende a infinito de esto. ¿Cuánto es? Recuerden que esto tiende al infinito y este menos con este logaritmo tiene un valor positivo. ¿Cuánto es ese límite? Más infinito. Exactamente. Todo esto tiende a más infinito, ¿sí? Todo eso tiende a más infinito. Entonces, ahora sí, cuéntenme, ¿a cuánto tiende esto de aquí? De e elevado a todo esto. Cuéntenme. Por teoremas de límites infinitos. Más infinito. Exactamente. Todo esto tiende a más infinito. ¿Ve ven? Y ahora, por la generalización del, sería, esto de aquí era el L general, ¿sí? L solito es el L general que estamos buscando, ¿sí? Entonces, por la generalización del teorema del límite infinito de la función homográfica, cuéntenme a qué es igual esto de aquí. O sea, todo este límite de acá arriba. Por la generalización del límite infinito de la función homográfica. 0. Exactamente. Todo esto está dividido en 1. ¿Sí? Entonces, sí, por la generalización del límite infinito de la función homográfica, como todo lo que está en el denominador tiende a más infinito, entonces aquí ustedes tienen 0, chicos. Y fíjense, hemos demostrado sin utilizar el teorema que nos está diciendo, el teorema directo, sin utilizar ese teorema directamente, hemos logrado demostrar que esta función tiende a 0. Sí, el límite de esa función es igual a 0. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? A veces sí es un poco complicado ir trabajando de esta manera porque tenemos que ir como descomponiendo en solo cuánto vale el x, cuánto vale el límite del logaritmo, luego cuánto vale todo lo que está dentro del logaritmo, pero es que así son los teoremas, chicos, entonces debemos ir justificando cada partecita. Igual la parte de acá, fíjense, cuánto vale ya ahora sí todo eso, aplicado aquí por la regla del producto, aquí por el límite infinito, por la generalización del límite infinito. Este de acá es por límite infinito de la función constante. Este por límite finito de la función logarítmica. Este por el límite, bueno, esto no, esto solo hemos aplicado las generalizaciones del límite finito de la función homográfica y en sí el teorema del límite finito de la función homográfica. En la parte de acá abajo aplicamos el teorema del límite infinito de un producto y aquí el teorema del límite infinito de una función exponencial con base mayor a 1. ¿Sí? Y aquí ya la generalización del teorema del límite infinito, perdón, del límite finito de la función homográfica. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Todo correcto.
Entonces, yo pensaba, chicos, ya darles continuidad desde hoy día, pero nos quedan poco menos de 20 minutos. ¿Quieren resolver más ejercicios mejor? Y mañana sí empezamos con continuidad. Sí, Ya. Aquí había uno bien elegante. Ahí está. Que les tenía preparado. Este de aquí, fíjense, también fue de un examen supletorio. ¿Quieren hacerle? Este es de límite de infinitos y por aquí tenía otro de... ¿Qué era aquí? No, no, aquí. Este límite de aquí. Que tienen que aplicar por ahí uno que otro detallito. Ya, entonces vamos a hacer ahorita, chicos, más bien un taller. Vamos a resolver este ejercicio de aquí. Y vamos a resolver el otro ejercicio de abajo, ¿sí? Para estos ejercicios primero les voy a dar a ustedes 5 minutos que les piensen y luego vamos a ir viendo conmigo las ideas, solo las ideas, para que le resuelvan en la casa, ¿sí? Entonces vamos a resolver ese y... ¿Cuál era el otro? Este de acá, que son ejercicios de exámenes, ¿sí? Ya, y con eso ya terminamos. O sea, en continuidad, chicos, vamos a seguir resolviendo límites. Fíjense, eh, este es un ejercicio de continuidad. Sin emplear la regla de Bernoulli y L'Hopital, determina los valores de A y B para que sea continua y todas esas cosas. Aquí vamos a seguir aplicando continuidad. Vamos allá del límite de esto, vamos allá del límite de esto y el límite de estas cosas. ¿Sí? Así que no se preocupen. Aquí también, cuando aplican para ver si algo es derivable o no es derivable, también siguen calculando límites. Entonces, los límites vamos a seguirlos viendo. Solo que la resolución de límites como tal ya va a quedar hasta ahí. Lo demás involucra un poquito más de teoría. ¿Sí? Ya, entonces, estos ejercicios, chicos, les doy los 4 minutos que ya les quedan. Y de ahí empezamos a ver conmigo las ideas. ¿Sí? Tienen ahí 5 minutos. Revísenles y me avisan cualquier cosa.
Chicos, un detalle, este ejercicio estuvo mal planteado. El dato en que les tomaron a los chicos la evaluación, les corrigieron que X no tendía a 0, sino que X tendía a más infinito. ¿Sí? Ese es el único detalle. La respuesta sí está bien. Sale menos infinito. Pero eso nomás. El ejercicio estaba mal planteado. Sí, solo ese detallito. Ya con eso ya pueden resolver. Listo, suficiente tiempo. Entonces cuéntenme qué llegaron acá arriba. ¿Qué conclusión? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué se les ocurrió? Formar Neper. Es bastante obvio, ¿no? El ejercicio te pide a gritos que hagas Neper. Ya si no le haces caso, no. Ese es el clásico ejercicio, chicos. Es parecido al primero que hicimos. Es el clásico ejercicio de Neper, ¿sí? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Dentro de lo que está dentro del x más 3 sobre el x más 1, lo que debemos hacer es sumar 1 y restar 1, ¿no es cierto? Este 1 podemos ya mantenerlo ahí y luego hacemos la resta de los demás. Nos quedaría x más 3 menos x menos 1, ¿sí? Entonces esto nos quedaría x más 1, ¿sí? Y todo esto nos va a quedar elevado a la menos 4x sobre 5, ¿sí? Este menos x con este x de acá se nos van y aquí nos queda simplemente 1 más 2 sobre x más 1. Y esto menos 4x sobre 5. Y acá arriba ya tienen que completar. Recuerden que esto tiende al infinito, ver lo otro. Aquí tienen un 2, cuidado. Cuando tienen e elevado a la a, acuérdense, este a era este numerito que estaba aquí, aplican el teorema, hacen la construcción en la parte de acá arriba y el ejercicio les pide a gritos, ¿no? Que hagan Neper, ¿no? Entonces, eso, ¿sí? Queda como deber para mañana este ejercicio. Y bueno, les voy a dejar ahí para que tengan como ideas por si se pierden en algo, ¿sí? Así es como tienen que empezar, luego ya hacer la construcción que ya hemos visto de toda la vida. Multiplican arriba el numerador, el denominador y eso, y llegan a Neper. Luego por ahí tendrán que hacer cierto análisis, pero no es nada que no estén listos para hacer ya. Listo. Y aquí cuéntenme.
Este ejercicio, chicos, les puse 1,5 ya porque no quiero ponerle 1 estrella. Porque este ejercicio era bien sencillo. Bien sencillo. ¿Alguien ya le vio qué tienen que hacer? ¿No? Cuéntenme, chicos. ¿Nadie? Ni idea. No me digan eso, chicos. Se les tocara esto en el examen, ¿qué harían? No creo. Ya verán, como no tenemos mucho tiempo, voy a tratar de resolverlo, pero ya deberían, chicos, verle este de aquí. Fíjense, ¿qué vamos a hacer? El límite cuando x tiende a más infinito, simplemente vamos a repartir este denominador, ¿sí? Vamos a tener 1 sobre x al cuadrado, que es repartirlo para el primero, menos e a la x sobre x al cuadrado también, porque se nos simplificó una x, menos a 1.8, voy a multiplicarle así, por e a la x sobre x al cubo, y más 1.8 sobre x al cubo. Entonces, este límite de aquí, chicos, y este límite de acá, cuéntenme qué es igual. 0 ¿Por qué? por la función homográfica. Por el límite finito de la función homográfica, por la generalización, ¿no es cierto? Del límite finito de la función homográfica. Listo. Generalización, ¿por qué? Porque no estamos trabajando con el x solito, sino con un x al cuadrado, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Únicamente debemos resolver esto de aquí, ¿cierto? Y ahora recordemos este teoremita que nos decía, a ver, déjenme poner esto aquí, más infinito. Y voy a sacar el menos, voy a dejarle acá afuera, que todo esto tiene menos, ¿no? Menos 1, pongamos, por esta otra función, que sería e a la x sobre x al cuadrado más 1.8 por e a la x sobre x al cubo. ¿Sí? Recordemos que nos decía el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x sobre x a la n, de a la x, con a la x mayor que 1. ¿A qué era igual esto? Y con n un número natural. ¿Se acuerdan? Infinito positivo. ¿A cuánto? Al infinito positivo. Exactamente, esto es más infinito, ¿no es cierto? Entonces, el límite cuando x tiende a más infinito de todo esto, ¿no es cierto? A la x sobre n, que sería e a la x sobre x al cuadrado, va a ser más infinito, y asimismo el límite cuando x tiende a más infinito de e a la x sobre x al cubo va a ser igual a más infinito, ¿sí? Entonces el límite de esto que de acá adentro va a ser igual, esto de aquí va a más infinito, fíjense, esto de aquí es un número positivo, es un número mayor que 0, pongámosle un a mayor que 0, y este número de acá es un infinito positivo. Entonces, aquí todo esto de aquí, por el teorema de la multiplicación del límite, por la multiplicación del límite infinito, entonces esto nos da infinito, ¿no es cierto? Y entonces esto por la suma de
de límites infinitos, tenemos que todo esto es infinito, infinito positivo, ¿no es cierto? Y por este menos de acá arriba, de acá afuera, ¿cuánto es la respuesta? Menos infinito, ¿no? Obviamente así no está bien justificado, ustedes ya tienen que ir redactándolo bien, yo estoy diciéndoles solo para darle las ideas de lo que tendrían que hacer. No que sí me preocupó, chicos, que no puedan verle desde afuera el ejercicio, no está complicado, únicamente era este teoremita, ¿sí? Y aquí tenía sentido que les tomen ejercicios fáciles porque en esta prueba les tomaron bastantes ejercicios, déjenme ver, creo que era de la 2020B, sí. Fíjense, fue un examen final en el que les tomaron 5 ejercicios. Por lo general, chicos, les toman 3. Por lo general les toman 3 o en el peor de los casos les toman 4. Pero en esta prueba les tomaron 5. Entonces, como les tomaron 5, pues tenían que bajar la dificultad. Les tomaron 5 medianamente sencillos. Este de aquí era fácil. Este de aquí sí estaba un poquito de analizar, pero era fácil. Este de aquí había que hacer 2 cambios de variables y se resolvía esa integral. Este de aquí también huevada. Y este de aquí sí había que pensarle un poquito, pero no era complicado. Este de aquí tal vez hubiera sido el que más toma tiempo, pero los de acá eran medianamente sencillos. Entonces, por eso mismo es que les pusieron los 5 ejercicios, porque fíjense, yo lo pude resolver miren, me da en toda la pantalla la explicación. Cuando son buenos ejercicios, fíjense lo que me toman. Todo esto, ¿no? Y aquí ya simplemente es eso, ¿sí? Vayan estudiando, chicos, estas cositas. Este límite estaba bastante sencillo, me preocupó que no lo puedan resolver. El sábado vamos a hacer un taller y ya con eso acabamos la parte del límite, ¿sí? Mañana empezamos a estudiar continuidad y eso. ¿Tienen una pregunta? ¿Alguna duda del ejercicio o algo? ¿No? ¿Le vieron cómo sacamos más infinito? Perdón, menos infinito. Pónganle like si le entendieron esa parte. Listo. Ya saben, ustedes tienen que ir justificando parte por parte, ¿no? Yo ahí el último ejercicio no lo resolví como debería resolverse. Únicamente les di las ideas para que ustedes ya le resuelvan en sus cuadernos, ¿no es cierto? No copiarán así como yo les estoy dando. Entonces, voy a detener la grabación.